Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Bien, volvemos y me quedé pensando, un poco trancada me fui del primer bloque, Marce. Es lo que tiene. No, me quedé pensando en que, claro, en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, creo que lo que estaba muy... o lo que fue muy debatido en realidad, y capaz que ahí sí me parece interesante capaz que aclararlo, es que el concepto moral tuvo un protagonismo muy grande. Y al mismo tiempo capaz que podemos aclarar cómo separarlo de lo político y al mismo tiempo cómo eso necesita hacer conjunción. Capaz que ese pasito podemos darlo, porque si no, capaz que no queda tan claro. A ver si te entendí. Creo que de algún modo, en ese ejemplo puntual, lo que se quiso en algún momento es plantear como que no era un tema moral para que lo moral no se impusiera por encima de lo político. Sí. Ahora, yo creo que ahí hay una confusión y de algún modo lo que se está entendiendo como moral es un tema privado, lo que cada uno piensa que está bien o que está mal, y se confunde muchas veces con lo religioso. Yo creo que ¿Sí? puede andar por ahí. Y sí. que de algún modo lo moral es una moral laica o religiosa, dependiendo de cada uno. Pero a mí me parece que en estas sociedades plurales lo moral tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con cómo nos tratamos y no estrictamente en un sentido subjetivo que tenga que ver con lo que yo pienso que está bien, sino con una construcción colectiva que tiene que ver con cómo nos tratamos los seres humanos, que somos dignos de respeto y reconocimiento. Y de algún modo va más allá de lo que vos pienses estrictamente que está bien en el sentido, te diría, darwinista, y me refiero a Desbocati, del yo para mí. Porque yo para mí, bueno, a ver, señor, y el yo para mí, por favor, te está siendo peyorativo, que quede claro. Uh-huh. De algún modo, no estamos apelando a un subjetivismo ni a un relativismo en este sentido, sino que de algún modo creemos que se puede construir una moral a través del acuerdo que no esté arraigada en cuestiones de carácter religioso y que tiene que ver con cómo nos tratamos los humanos, y por eso entiendo que todo problema político tiene en última instancia una raíz o un parentesco con lo moral y por lo tanto no se da ese divorcio. Bien, me parece interesante esa aclaración. Sí, y me parece que de nuevo lo podemos poner arriba de la mesa cuando estamos hablando de la memoria reciente. Claro. Que tiene que ver con cuestiones morales y con cuestiones de justicia que no están desligadas una de la otra. Y es de alguna manera todo un problema. Si no, fijémonos qué nos dice Ricardo sobre esto. Bueno, los temas de memoria, justicia, reparación, en general de justicia transicional, son temas muy difíciles. Me parece que son difíciles por varias razones, pero una de ellas, y me parece que la más importante, es que si bien los hechos que atravesaron la última dictadura, por ejemplo, o situaciones de ruptura institucional en general, donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos y actos de injusticia muy flagrante, esos hechos afectan más a algunas personas que otras inevitablemente, ¿no? Es decir, hay personas que pagan un costo enorme en términos de, bueno, de perder su propia vida, obviamente, pero perder la vida de un familiar, ser destituidos, obligados al exilio. Entonces, esas personas pagan un costo muy particular por eso, y obviamente eso genera una sensibilidad absolutamente especial, entendible, y hay un punto en que cualquier clase de satisfacción parece insuficiente. Entonces, por eso, todos estos temas me parece que hay que abordarlos teniendo en cuenta primero esa clase de sensibilidad. Estamos ante fenómenos que son bastante discutibles porque son fenómenos que tienen que ver con qué hacemos con nuestras instituciones hacia el futuro, pero al mismo tiempo mirando lo que hicimos en el pasado. Entonces, eso genera conflictos entre cosas que valoramos para el presente y estados de cosas que de algún modo necesitamos reparar.
Hay distintas soluciones a la justicia transicional. Bueno, desde el Tribunal de Nuremberg en Alemania, que era un tribunal ad hoc creado para juzgar casos que, según las pautas preexistentes de derecho internacional, hubieran escapado a la justicia. El tema es que los valores de verdad y justicia, que son valores absolutamente compartibles y necesarios, se pueden obtener en diferente grado y de diferente manera. Y no siempre son compatibles entre sí. O sea, uno puede a veces optar por más verdad y menos justicia, o más justicia y menos verdad, que quizás es lo que está pasando un poco en este momento. Entonces, es muy difícil dar una solución plena a las dos cosas. En Uruguay está el tema de la ley de caducidad, que alguien dijo por ahí que era una especie de monstruo creado por un Frankenstein muy competente, y es verdad, es una ley que a mí me parece una mala ley, obviamente, pero en realidad es una mala ley muy difícil de destruir. Bien, ahí nos plantea, bueno, ahí sí aterrizamos en un tema sensible que también hemos tratado en este programa, y nos plantea esa una otra dificultad también, Claro. ¿no? Y es sumamente sensible justamente por cuestiones morales. Porque en rigor hay determinado grado de sufrimiento que no hay forma de repararlo. Claro. Sí, porque hablamos de justicia y de reparación, pero hay determinado grado de sufrimiento que es imposible de reparar. Y luego tenés estas dos vertientes, que es el acceso a la verdad y de algún modo el cumplimiento de la justicia. Y son valores que de repente aspiramos a los dos en su conjunto, pero no necesariamente a veces se dan de forma conjunta, porque muchas veces podés tener un mayor acceso a la verdad en tanto, digamos, puedas dar lugar a menores, te diría, cuestiones relativas a la justicia. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, por temor al castigo, aquellos que podrían hablar no hablan, y por lo tanto no hay un acceso a la verdad. Por eso parecen dos valores que van como de forma conjunta, pero no siempre van de forma conjunta, que de repente el acceso a uno hace que no accedas completamente al otro. Y también en este caso Ricardo nos decía que también cuando aparecen ambos tampoco aparecen en la misma graduación, Claro, digamos, ¿no? claro. Y esto tiene que ver con cómo se ha transitado la llamada justicia transicional, es decir, aquella justicia en periodos de transición, desde esas épocas de oscuridad hasta las democracias posteriores, y se han dado distintas soluciones. Lo habíamos hablado con Ana María Sosa en programas anteriores. La solución de Uruguay no es la misma que la de Argentina, que no es la misma que la de Brasil, y tampoco es la misma de la que mencionó Ricardo, que tiene que ver con los juicios de Nuremberg respecto al nazismo. Claro. Ahora, nosotros, respecto a esto, hemos llevado adelante una especie de solución, entre comillas, que nos ha dado muchísimos problemas, y es la ley de caducidad de la ley de la pretensión punitiva del Estado. Y digo solución, entre comillas, pero solución al fin, porque de algún modo continúa rigiendo, al menos en ciertos aspectos, más allá de lo que dicte la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y me parece que es momento de meternos en los problemas que tiene esta ley de caducidad, y que Ricardo nos hable un minutito sobre ello. La ley de caducidad es un problema muy difícil de resolver, porque desafía buena parte de nuestras intuiciones respecto a los problemas de moral, de justicia y decisión política. Es una ley que tiene como intención original amnistiar, es decir, amnistiar los delitos atroces que habían ocurrido en la dictadura contra los derechos humanos, pero es una ley que acude a una forma encubierta de amnistía, porque por razones formales no se podía amnistiar abiertamente. Entonces ahí empiezan los problemas. La ley de caducidad utiliza una fórmula muy poco feliz jurídicamente, que es decir algo así como que la lógica de los hechos impone esa solución, ¿no? de exoneración de castigo. Y entonces ahí empieza el problema. Pero la complejidad aumenta después porque la Corte de Justicia, en su momento, una decisión legítima, declaró esa ley constitucional por votación dividida, es cierto, un fallo muy discutible, pero no hay razones para pensar que es ilegítimo.
Y luego se llamó a un referéndum que me acuerdo que tenía la consigna, yo firmo para que el pueblo decida, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente en ese momento se le dio autoridad a la ciudadanía para decidir sobre esa cuestión. Y la ciudadanía se pronunció de un modo que puede no gustarnos, pero que no puede ignorarse. Y de vuelta esa ley se puso en juego muchísimos años después, digamos, con un gobierno completamente diferente, en circunstancias donde nadie podía decir que había presiones o algo por el estilo, y esa ley tampoco fue anulada. Entonces, ahí está el problema de la ley de caducidad. No es una muy mala ley, que incluso tiene una fórmula que es jurídicamente muy difícil de aceptar, pero que la ciudadanía de algún modo ha convalidado, es decir, o ha apoyado o ha ratificado a través de un pronunciamiento soberano. Entonces, yo creo que es muy compartible un artículo de Gargarella, de Roberto Gargarella, la verdad, que se llama Sin lugar para la soberanía popular, donde defiende que esta tesis, es una ley mala de repente, una ley que puede no gustar, pero es una ley que se expresa en un problema de justicia transicional y ratificada por la población, donde, la mayoría popular puede pronunciarse de esa manera. Es decir, y hay que aceptar el pronunciamiento aunque no nos guste. Aunque no nos guste, decía entonces Ricardo. Y también, también podríamos pensar como en esa utilización de algunos conceptos, ¿no? que se dan cuando surgen estas temáticas, digamos, ¿no? que en este programa surgen bastante a menudo, pero porque es una inquietud para nosotros tratar estos temas. El concepto de venganza, ¿no? Como si la reparación de algún modo tuviera que ver con una acción de ese tipo. Que bueno, ahí claramente el concepto es más bien negativo, ¿no? O poniendo un énfasis que no tiene. Y también cuando se habla sobre todo de memoria, y que lo hemos tratado en este programa de igual modo, es aquello de los ojos en la nuca, ¿no? No revisar, bueno, ya decidimos, ya tuvimos instancias inclusive en este caso, ¿no? De decir sobre la norma, y ahí empieza todo este lío de, bueno, ¿por qué vas a empezar a revisar lo que ya quedó pronto? Y otra vez aparece lo de, bueno, cuando se mueran todos, aquellos protagonistas que aún quedan y personas que, ¿no? que estuvieron involucradas en estos asuntos, bueno, ahí va a empezar algo nuevo. O sea, es que algo de eso va a tocar Ricardo, de esta última frase que dijiste en el audio siguiente, que es muy interesante, pero el problema es que cuando no solucionás el problema, más allá de que quieras hacer de cuenta, de que ya lo cerraste, si no cerró, no cerró. Y va a quedar ahí. No voy a hacer una interpretación psicoanalítica del asunto, pero tiene mucho que ver con esto. Aquel trauma que vos no resolviste de forma adecuada, bueno, sigue latiendo, ¿sí? Queda latente y en algún momento va a surgir. Entonces no se trata de ojos en la nuca, sino de avanzar sobre lo que se puede avanzar, y la forma que vos te das para avanzar tiene mucho que ver con este asunto. Y la forma que nosotros nos dimos es muy complicada, porque es una ley que deja de lado en ciertas cosas al Poder Judicial y pone al Poder Ejecutivo a resolver qué es lo que se puede investigar, qué casos entran y qué no. Decía Ricardo, por esta cuestión de la lógica de los hechos, ¿no? Como si fuera algo transparente la lógica de los hechos y se puede acceder a ello de forma sencilla. Pero además, por todo el proceso que se dio, que tiene que ver con qué hacemos con la voluntad popular. Y yo te voy a hacer una promesa, que este programa se debería, un programa que hable de la democracia, y si la democracia, es decir, la expresión de la voluntad popular, tiene que tener determinados límites. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en nuestro país se ha dicho, y con cierto grado de racionalidad y coherencia, que los derechos humanos no se plebiscitan. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, no podemos plebiscitar si vuelve la esclavitud o no. No deberíamos hacer eso. Ahora, en el momento que vos llevas adelante un plebiscito sobre eso y la voluntad popular se expresa de una manera determinada, es muy difícil no reconocerla. Es decir, ¿qué haces con eso posteriormente cuando democráticamente la ciudadanía eligió la vigencia de este tipo de ley, por más que no nos guste, no una, sino 2 veces? Por más que nos pese eso, de algún modo, fue lo que la ciudadanía quiso. Y eso realmente es problemático. Es problemático. Y es un problema
del cual es muy difícil salir. Y yo le preguntaría a Ricardo, y bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cuál es la solución frente a una mala ley, pero de la cual no podemos desconocer su existencia? Es decir, tenemos que pensar qué deberían hacer las instituciones hacia el futuro para, reconociendo lo que es el pasado, reconociendo que somos responsables frente a lo que hemos decidido en el pasado, no causar mayor perjuicio o degradación a nuestras instituciones presentes. Ese es un desafío muy fuerte que hasta ahora me parece que no se le ha encontrado solución e incluso veo difícil que se le encuentre solución en el corto plazo. Esto va a seguir siendo un tema de conflicto y alguien dijo por ahí que esto iba a terminar cuando estemos todos muertos, pero ni siquiera es así. Es decir, vemos que en España sigue habiendo conflictos respecto a la dictadura de Franco y probablemente ahí sí están todos muertos. Entonces, también yo creo que temas como este, como la justicia, la memoria, la justicia transicional, la ley de caducidad, nos muestran la insuficiencia que tiene el derecho. Es decir, el derecho no nos puede resolver todos los problemas. Los problemas estos son morales y tienen que ver con nuestra propia responsabilidad hacia los demás y hacia las instituciones. Bien. Frases contundentes nos deja Ricardo y nos abre, yo no sé si es esperanzador, pero bueno, nos abre como otras vías para pensar este tema. Y una frase contundente es la de que el derecho no resuelve todo. No, exactamente. Y de algún modo esta cuestión, yo te diría, y volvemos a empezar, ¿no? A lo del principio del programa. Claro. Porque en última instancia son cuestiones morales, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, como sujetos tenemos que hacernos cargo del tránsito que se ha dado el país y la ciudadanía para esto, por más que creo que vos y yo somos sujetos que en el 89 no pudimos votar, por ejemplo, claro. Pero de igual tenemos que hacernos cargo más allá de lo que han hecho nuestros antepasados. Y de algún modo esto tiene que ver, te diría, con no dejar todo en manos de la ley, sino que bueno, hay cosas que pasan por otros carriles que tienen que ver con la autonomía moral del individuo, con el ciudadano virtuoso, capaz de ir a buscar la verdad igualmente, e intentar te diría, una especie de equilibrio entre convivir con esas decisiones del pasado que se han tomado de algún modo y mantener el respeto por las instituciones que nos regulan. Y por eso volvemos a hacer énfasis en, bueno, cierto énfasis de las cuestiones morales y la promesa, te diría, a futuro de ese programa que nos debemos respecto a cuál es el límite a la democracia o a la voluntad popular, si es que debe haber un límite a la voluntad popular y a la democracia. Porque muchas veces las supremas cortes de justicia y las cuestiones constitucionales aparecen como el límite a eso, funcione o no funcione. Quiero decir, cuando algo se declara como inconstitucional, sería como el límite al parlamentario o a lo que claro, puede hacer la voluntad popular. Sin embargo, tenemos esta ley que a su vez es de dudosa constitucionalidad. Pero bueno, nos ha tocado vivir con eso y de algún modo tendremos que seguir este camino de la forma más moral que podamos. Marce, nos vamos a despedir porque este programa ya voló y lo vamos a hacer con los traidores. Lo vamos a hacer con los traidores. Me llevas a la adolescencia casi. ¿Viste? Sí, más o menos a la época en que si hubiéramos tenido la edad suficiente podíamos haber votado aquel primer plebiscito del voto verde. Y de alguna manera con una canción que refleja esta situación, esta solución, entre comillas, que nos hemos dado, mala solución que nos hemos dado, y que de alguna manera la vamos a tener que seguir sufriendo o soportando, es decir, vamos a tener que seguir soportando esta lluvia que cae sobre Montevideo porque de algún modo la lluvia ha vuelto a caer y sigue lloviendo. Sobre Montevideo, hoy como ayer, y no habrá nada especial. La gente
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Ricardo Marquicio, John Rawls, Ronald Dworkin, Patricio Rey y sus redonditos de ricota y traidores. Nos volvemos a encontrar el martes próximo. Hasta el martes. Su gente en la misma dirección. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, terminan conmigo y con los demás. Otro día en la misma posición, un reflejo de la gente en la misma condición. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, terminan conmigo y con los demás. Las lágrimas caen sobre Montevideo, hoy como ayer. En el filósofo ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. nos prestan su voz, Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. musicaliza La Teja Pray.